Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, vamos a estar repasando hoy un poco la situación económica y cómo está impactando en distintos sectores. Vamos a estar hablando del campo, las expectativas que tiene. Han salido a hablar muchos dirigentes históricos de la mesa de enlace, los primeros que armaron la mesa de enlace. De manera muy crítica, ¿no? En el 2008, muy críticos con respecto al gobierno de Mauricio Macri, especialmente por la vuelta de las retenciones y algunas medidas que ha dispuesto el gobierno nacional. Y vamos a hablar de eso con el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo, que además está en su último tramo de gestión. Así es. Porque el viernes de la semana próxima, el viernes 12 de abril, entrega el mando a David Tonelo. Tonelo. A David Tonelo, que va a ser el próximo presidente de esa entidad ruralista local. Vamos a hablar con Rotondo de estas cuestiones, también de las perspectivas de la cosecha. ¿Van a liquidar o no la cosecha? Sí. Otra gran pregunta del momento que incluso el gobierno nacional se está realizando en las últimas semanas y que ha generado también algo de polémica. De allí nos vamos a mudar y hablar de la industria, que viene atravesando un panorama muy difícil, muy complicado. Vamos a hablar con Marcelo Uribarren, que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, sobre qué panorama tiene hoy en general y qué perspectivas tiene hacia adelante. Y siguiendo con el análisis de la situación económica, se conoció en las últimas horas un estudio muy interesante del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba que determinó no solamente cuál es el aumento de precios que está sufriendo o que se constata en supermercados chicos y en almacenes de barrio, sino que también cómo está impactando la crisis en el día a día de las familias, en la alimentación de las familias. ¿Qué productos están consumiendo? El aumento de precios no es solamente que te sale más caro, sino que también cómo hay pérdida de calidad de vida, de calidad en este caso de la alimentación. Productos que son fundamentales en la dieta de los argentinos hoy han tenido bajas enormes en las ventas y por lo tanto en el consumo. Vamos a estar analizando con Vanessa Ruiz, que es gerenta general del Centro de Almaceneros de la provincia, los números que ha dado esta encuesta reciente. Ha salido en las últimas horas. Y ya en el plano político, estamos en los últimos 30 y algún días de campaña. Sí. El 12 de mayo se vota a nivel provincial para gobernador y para legisladores. Vamos a tener a Gonzalo Parodi, que es candidato a legislador departamental por Córdoba Cambia. Recordemos que lleva a Mario Negri como candidato a gobernador. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de política y de la campaña provincial que la tenemos muy cerquita. Sí, nos falta mucho, ¿no? Nada, ¿no? Un poquito más de un mes y los cordobeses iremos a votar para gobernador y también para legisladores departamentales y recordemos, por lista sábana. Así es. Bueno, y por departamentales, aquí tenemos a un representante de ellos, de Córdoba Cambia, que es Gonzalo Parodi. Gonzalo, muchas gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo marcha la campaña y qué expectativas tienen? Bueno, como bien decían, es una campaña que entra en los últimos casi 40 días, en donde estamos realizando un recorrido por todo el departamento. En mi caso, ser el candidato del departamento de Río Cuarto por Córdoba Cambia, que encabeza Mario Negri como candidato a gobernador y Baldassi como vice. Y bueno, una agenda muy apretada, tratando de visitar cada uno de los vecinos de la ciudad y también de cada una de las localidades, escuchando cuáles son las principales necesidades para resolver a partir del 10 de diciembre, donde estamos muy confiados de poder asumir los destinos de la provincia y que Mario Negri sea el próximo gobernador de Córdoba. ¿Es un departamento complicado? Es un departamento que en los últimos años, bueno, desde que ha asumido Unión por Córdoba,
La provincia nos ha sido adverso, pero creemos que esta elección va a ser una elección que se va a terminar definiendo entre dos candidatos, el oficialismo a través de Juan Schiaretti, y creo que Córdoba Cambia va a ser la alternativa que va a terminar polarizando la elección, y aquellos ciudadanos que quieran un cambio, que quieran que después de 20 años en donde nos gobernaron no solamente el mismo partido político, sino solamente dos personas, la vida democrática solicita para beneficio de las instituciones que haya alternancia. Y bueno, no solamente que no hubo alternancia en el color político, sino que casi como un pasamanos entre Schiaretti y De la Sota han venido gobernando los últimos 20 años la provincia. Entonces, necesariamente tenemos que avanzar para que ese retraso que se produce típico de estar tantos años en el poder, ese aletargo que tiene la provincia empiece a ser modificado a partir del 12 de mayo, pero que a partir de diciembre lo podamos plasmar en cada una de las localidades de la provincia de Córdoba. La última vez que vino Macri para el Congreso de la Lengua dijo que no se inclinó por ninguno de los dos candidatos, ni por Negri ni por Mestre. ¿Eso atenta contra esta polarización, contra esta posibilidad de polarización que vos decís? Mira, creo que nosotros tenemos una construcción provincial que tiene diferentes partidos políticos, como es el PRO, la Coalición Cívica, el Frente Cívico, y que estamos concentrados en los problemas de los cordobeses. Si bien tenemos referencia a nivel nacional, me parece que tenemos que centrarnos en avanzar en resolver los problemas de la provincia. Y la provincia tiene grandes problemas, como por ejemplo que tenemos la luz más cara de la provincia, y por eso Mario Negri propuso en estos días el bajar el 25% del costo de la luz. Es una de las principales propuestas que tenemos para cuando nos toque asumir la conducción del gobierno provincial. Tenemos la luz más cara del país, si bien se han quitado los subsidios a nivel nacional, en una medida que no comparto personalmente, porque ha atentado principalmente contra los pequeños y medianos productores y también con las familias de bajos recursos, pero más allá de eso, Córdoba tiene un costo de distribución de la luz el 40% más caro que el resto del país. Bueno, la provincia culpa a la nación por los aumentos, ¿no? EPEC se ha convertido en una caja negra en donde le hace falta una administración más transparente, más honesta, y se puede realizar la baja de este 25% solamente administrando bien los recursos de los cordobeses. Schiaretti ha hecho algo bien, que ha sido tratar de convertir la realidad cordobesa en algo ficticio, con mucha publicidad, con mucha propaganda, haciendo ver que cada uno de los problemas de la provincia tienen que ver con que la culpa es del otro. La verdad que a mí no me interesa discutir, por ejemplo, si los pobres son de Unión por Córdoba, son del gobierno nacional. Nos debería dar vergüenza a quienes realizamos esta actividad tan noble como la política, pero que a veces es tan cuestionada, de quién es la responsabilidad absoluta de la pobreza. Lo que sí me parece que el gobernador Schiaretti se tiene que hacer cargo y no solamente echar culpas. Tuvimos un momento en donde los commodities estaban por las nubes, donde teníamos crecimiento a tasas chinas, y me tocaba estar en una Secretaría de Desarrollo Social entregando casi 24.000 bolsones mensuales a familias de la ciudad, en una de las provincias más ricas de la Argentina, que más produce. Entonces, ¿podemos hablar solamente de una foto de esta situación de crisis donde tenemos el 37% de pobres en la provincia más rica cuando el promedio nacional es 32%? ¿O tenemos que hablar de una película, de unas decisiones desacertadas que fueron tomadas desde hace más de 20 años? Bueno, me parece que el gobernador se tiene que hacer cargo de algunas cosas, de que tenemos los impuestos más caros del país, que hay que trabajar en bajar los ingresos brutos, que no podemos tener 50% de menores de 18 años bajo la línea de pobreza, vuelvo a repetir, en una de las provincias que más riqueza genera. Yo lo traslado a términos futboleros, porque hablaba el otro día con jóvenes cuando se jugaba hace un tiempo atrás el clásico Belgrano-Talleres. Yo le digo, nos tendría que movilizar el salir a caminar la provincia, de que podemos llenar 10 de esos estadios con jóvenes pobres en la provincia, en la segunda agroexportadora más importante del país. Entonces, Córdoba Cambia viene a poner esos temas sobre la mesa y a tratar de hacerse cargo de lo que nos toca, pero también de tratar de resolverlo de manera conjunta. Y por eso te digo,
si bien hay una referencia nacional, nos tenemos que abocar principalmente en esta construcción colectiva de aquí de la provincia y que está conformada por varios actores. Gonzalo, no se puede perder de vista que el modelo que está implementando Macri está siendo el responsable en gran medida de la generación de pobreza, pérdida de calidad de vida, poder adquisitivo de las familias cada vez más deteriorado, ¿no? Recién te decía, hay muchas medidas en las cuales personalmente no estoy de acuerdo. Soy candidato a legislador departamental y son decisiones que escapan a las posibilidades que tiene uno diariamente. Seguramente, si me hubiera tocado, hubiera elegido tomar decisiones diferentes, porque la inflación afecta principalmente a los más humildes y en un proceso de recesión no hay consumo y perjudica a los comerciantes, pero creo que sí podemos hacer cosas que tienen que ver con el aporte que podamos hacer, en mi caso personal, en la legislatura. Y seguramente trabajaremos sobre bajar los ingresos brutos que afectan de manera directa a los pequeños y medianos comerciantes. Y seguramente trabajaremos en un plan de viviendas que, a diferencia de lo que propone el gobernador Schiaretti, y que me parece importante que después de 20 años haya encontrado de que uno de los problemas más importantes que hay en la provincia sea la falta del acceso a la vivienda, que prometa 25.000 viviendas. Pensaba, recién hacía una cuenta rápida que tiene que inaugurar 500 por mes. Bueno, prácticamente imposible. Cuando lees la letra chica, la mayoría de las viviendas son a través de créditos, que hay muy poca gente que pueda acceder al crédito, y el resto de las viviendas son de 38, 40 metros, es decir, que son totalmente antifuncionales a la necesidad de las familias que están, por ejemplo, en la ciudad y en el departamento de Río Cuarto. Entonces, se puede legislar sobre el acceso a la vivienda para las familias jóvenes y poder establecer un cierto cupo. Se puede avanzar en garantizar el acceso al primer alquiler, porque hay muchas familias que no tienen la posibilidad de contar con un respaldo para acceder al primer alquiler. Entonces, digo, son situaciones que podemos resolver desde el lugar que nos toca y principalmente proponer personas que vivan conjuntamente la misma realidad que el resto. No necesitamos más de políticos que estén en una legislatura y que vivan atemporalmente de lo que le pasa a la gente. Y eso podemos proponer desde Córdoba Cambia. Y desde nuestros candidatos, de que son candidatos que están al lado de cada uno de los vecinos, que no nos vienen a contar los problemas, los vamos a escuchar, recorremos cada una de las casas. Lo vengo haciendo desde hace 10 años, cuando me tocó asumir en desarrollo social. Hemos perdido las elecciones locales y no lo hemos dejado de hacer. Entonces, conociendo los problemas, con la fuerza de la juventud, con las ganas, con la honestidad, me parece que tenemos mucho para aportar a esta provincia y principalmente desde el departamento de Río Cuarto, si nos toca asumir la legislatura departamental. ¿Vos crees que en la práctica la gente fácilmente divide el plano nacional del provincial y que aquí va a votar y a concentrarse en lo que es Córdoba sin tener en cuenta las cuestiones nacionales, o acá se mezcla todo? Me parece que lo han venido demostrando desde hace mucho tiempo. Cada vez que le toca votar a los riocuartenses y a los cordobeses, lo han hecho de manera diferente de acuerdo al tiempo electoral que ha tocado. Nos ha tocado conducir el municipio y ganarlo en el 2008 por más de 20 puntos y al poco tiempo perder la gobernación aquí en el mismo ciudad y en el mismo departamento de Río Cuarto. Recuerdo con De la Sota por más de 25 puntos. Es decir, la gente puede diferenciar qué elige cada uno de los momentos que se pone frente a la urna, y me parece que en esta elección lo que se va a definir es esta posibilidad de alternancia en el poder, en la conducción de los destinos de la provincia, y me parece que es sumamente necesario para empezar a generar la esperanza de volver a ser la Córdoba de la reforma universitaria, de la educación, de la tecnología, del desarrollo, que me parece que cuando uno está sentado muchos años en la misma silla es como que tiende a relajarse y a dejar de tener esa ambición de construir. Y me parece que lo más importante que escuché cuando me tocó sentarme con Mario Negri es decir, quiero estar 4 años. Y cuando me pongo a pensar, digo, detrás de eso hay una frase muy fuerte, que es: necesitamos dejar de tener gobernadores o gobernantes que piensen en su agenda, o que su agenda sea la de ganar elecciones. Necesitamos gobernantes que se sienten 4 años en una silla a hacer lo que no te hace ganar elecciones,
pero ¿qué es lo más necesario y qué es resolverle los problemas a la gente? Necesitamos menos puentes y más viviendas. Necesitamos menos puentes o obras que se vean y más desagües, más cloacas, más obras de agua. No podemos tener a los riocuartenses que nos vamos hacia las sierras y pasar y sentir la contaminación que hay en nuestros lagos porque no se construyen las obras de cloacas necesarias para que no se contaminen los lagos en 4 localidades que son colindantes, pero sí hagamos obras faraónicas para que los cordobeses salgan más rápido de la circunvalación. Eso es lo que hace falta, estar 4 años, resolver los problemas reales y dejarle el lugar y el tiempo a otro que venga con las mismas ganas y dejar de gobernar para ganar elecciones. ¿Hicieron demasiado en la previa como para facilitar las cosas al oficialismo? En esto soy muy autocrítico, creo que hay un 60-65% de cordobeses que estaba esperando que encontremos más puntos de coincidencia que de disidencia y que generemos un espacio común, amplio, generoso, en donde se encuentren la mayor cantidad de fuerzas políticas y de dirigentes para producir este cambio que decía anteriormente en la provincia. No hemos sabido entender ese proceso histórico, obviamente que no he estado en esas decisiones, pero sí creo que es uno de los reclamos que hacemos desde el interior hacia esa necesidad de haber confluido en una sola idea, pero que bueno, a partir de este momento tenemos que estar pensando en las elecciones generales, en el 12 de mayo, en llevar las mejores propuestas, los mejores candidatos, y sí convencidos de que se va a elegir entre 2 candidatos, entre Schiaretti y Negri va a estar la decisión y la definición de la elección, y así como en el 2007 hubo 3 alternativas fuertes y se terminó decidiendo casi en la víspera de la madrugada y con un corte de luz en el medio, me parece que va a ser una elección muy pareja, muy cerrada y con la confianza de poder estar festejando ese domingo a la noche, donde podamos haber recuperado Córdoba para beneficio principalmente de cada uno de los ciudadanos de la provincia. Gonzalo, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. 63 puentes. Puentes de concreto, de metal, de piedra. Puentes pequeños, enormes y gigantescos. 63 puentes. Puentes modernos, puentes clásicos y puentes históricos. Puentes en el centro, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. 63 puentes. Puentes que unen lo que estaba separado, que conectan, que acercan. Puentes para que pase el agua, la producción, el desarrollo y el crecimiento. 63 puentes. Puentes que hacen que nuestra provincia avance. Puentes que nos conectan para que nuestros sueños no se detengan. Ya construimos 31 puentes en toda la provincia y estamos finalizando 32 más. 63 nuevos puentes para impulsar la industria y el campo, fomentar el turismo y seguir avanzando hacia el progreso. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Imagina el evento nacional por el desarrollo del país, buscando un punto de enlace, protagonistas, multitemas, visiones, descubrir lo que nos une para avanzar con el otro. Imagina
Solo juntos. 16 y 17 de mayo, Río Cuarto, Córdoba. www.congresoimagina.com. Fan. Seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de producción y algo también de político, por supuesto, Sí. siempre alguna pincelada. Porque está con nosotros el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Rotondo. Javier, muchas gracias por venir al programa. Gonzalo Marcos, como siempre, un gusto. Bueno, en los últimos tramos como presidente de la Rural, ¿no es cierto? 8 días me quedan. Estoy como los presos contando. ¿Y lo cuento con pesar o con alegría? ¿Cómo viene? No, con un cierto grado de alivio. Este tipo de actividades insumen tiempo y nada, bien, contento, pero sí, la verdad que estas actividades ad honorem suelen demandar mucho de la familia, del tiempo, del lucro cesante de las actividades de cada uno y a veces contento por el deber cumplido, seguiremos ligados pero ya desde otro punto de vista y con un poco más de tiempo para las actividades propias, ¿no? Bueno, y en esta conducción de... ¿2 conducciones fueron? Sí, 2 periodos de 2 años. 2 periodos de 2 años. ¿Fin del kirchnerismo? ¿Desde el fin del kirchnerismo? 2015, yo inicié mi gestión como presidente de la Rural en el año 2015, en el mes de marzo del 2015, abril del 2015, justo el año de toda la convulsión electoral de lo que fue las elecciones de que lo ungieron presidente Macri. Y me voy justo antes de un periodo del próximo periodo, así que mi amigo de la vida y colega David Tonelo, quien va a ser que tome el barco, le va a tocar el mismo año que me tocó en el 2015 o peor. O sea, en eso estamos acostumbrados. ¿Qué expectativas había allí, no? Que para el sector parecían buenas y ahora al cerrar el gobierno, bueno, han cambiado un poco. Sí, totalmente. O sea, la verdad que la sensación que uno tiene es que hubo muchas buenas intenciones al inicio de una gestión que cumplió con algunos puntos que le dieron un masivo apoyo a nuestro sector, que fue la quita de retenciones, la devolución de competitividad, la recuperación de mercados para nuestra producción, lo cual, bueno, lo cumplieron en parte, y después, bueno, les pegó un cachetazo a la realidad del país, esta compleja situación que tiene el país, que lo han llevado a que haya mucha desilusión. Y nosotros no somos parte, yo creo que todos los sectores de la economía están complicados, si bien se tiende esa generalización de que como el campo cotiza en dólares, a nosotros nos va bárbaro. Nosotros tenemos serios problemas de competitividad, tenemos la inflación en dólares, o sea, por nuestros productos. Si vos te pones a ver allá por el 2008, y había hablado con un amigo, hacía ese recuerdo de nosotros tuvimos un conflicto muy serio con una soja de $600 y con un 40% menos de costos promedio por hectárea. Y hoy tenemos una soja de $260, $270, 4 veces más costos que en aquella época y una situación de una economía mucho más deprimida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que seguimos pasando gobiernos que son coyunturales, que viven el mes a mes, el día a día, con impericias, o con adrede, con cortoplacismos y demás, y vemos que no se tiene una política tendiente a recuperar el trabajo, la producción, a realmente entender que Argentina tiene que vivir gastando menos de lo que produce, ¿no? Y en eso siempre uno es como que ve que no hay recuperación, aunque sea del rumbo de señales. Si vos te pones a ver, hoy la inflación le pega a los sectores más vulnerables y hay una seria crisis de consumo, de confianza y de necesidad, pero también hay una crisis enorme de justamente confianza en los sectores que pueden invertir, que pueden producir, que pueden generar trabajo. En definitiva, un círculo absolutamente vicioso. Claro. Y eso nosotros vemos que se ha ido incrementando, parte por impericia, parte por, me parece, no ser un gráfico, digamos, no tener gráficamente, contundentemente la situación que encontraron en el país, que era mucho peor quizás de lo que se graficó. Quizás el exitismo de poder cambiar los llevó a no graficar la real dimensión del problema de Argentina, que es profundamente estructural. Y después me parece que cerrarse en ciertos halcones y palomas dentro del gobierno que han prevalecido en esa puja que tenemos los argentinos, bendita, del todo nada, de ser absolutamente hegemónicos en lo que hacemos, del que no piensa igual es el enemigo, y nos ha llevado a seguir esperando, ¿no? Entonces me parece que hay mucha desilusión y un escenario de una
incertidumbre gigantesca, porque ¿quién o quiénes son las ofertas que le pueden dar a aquel ciudadano que quiere salir adelante la posibilidad de un cambio, ¿no? Así que es un escenario muy complejo de que el campo no está exento, ¿no? En estas tensiones cambiarias que hay y en el momento económico tan difícil, el gobierno pone muchas expectativas en la cosecha y en los dólares que puede aportar. ¿Hay demasiada expectativa? Sí. ¿El campo va a liquidar? Es muy malo. A ver, yo soy veterinario, entonces a veces la parte económica trato de tener mayor énfasis en mi lectura y en poder interpretar ciertas cuestiones, porque es una ciencia absolutamente social, inexacta, como la economía no debe existir, ¿no? Todo el mundo se cree que es dura, pero... y que juegan un montón de factores. Ningún país, ninguno, salvo algunos los que tienen serios problemas, pero ningún país desarrollado, en vías de desarrollo, emergente, basa su vida, porque esto ya no es más su actividad económica, su desarrollo, en una sola producción, en un solo sector. Es muy equivocado el concepto. Entonces, ese concepto que tenemos los argentinos, que bueno, la cosecha nos acomoda, salimos para adelante, hoy no es así. Partiendo de la base que, vuelvo a decir, hay una carga muy grande para una producción que viene muy afectada por la campaña pasada, con una sequía enorme que golpeó durísimo y que encuentra un productor sumamente desfinanciado. Yo creo que sí, el único aporte que le va a ser importante quizás, y que quizás nosotros tengamos la virtud de poder vivirlo antes que en los grandes centros poblados, es ese derrame que empieza a haber ahora de muchos viajes de camión, las gomerías trabajando, el gasoil que se empieza a consumir para llevar los productos. Claro, eso es más directo, ¿no? Es lo más rápido. Los prestadores de servicio de trilla que trabajan, los empleados que cobran, el almacén del pueblo, el tornero, el mecánico, el repuestero. Esa es la única alternativa del derrame real, que no es el derrame ficticio, es el real. En ese punto estamos de acuerdo. Después, yo he escuchado gurúes hasta de los lugares más absolutamente disímiles de la economía, hasta, qué sé yo, hasta periodista Chimento a hablar sobre la cosecha y lo importante que es. Ahora resulta ser que depende del país, esos somos los argentinos. Dependemos de un salvador, en todo sentido, o de una persona que nos salve, o de un sector. Y no es eso habla de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad del sistema, claro. Marcos, claramente. Entonces, el productor hoy va a vender, porque está todo el mundo. Ojalá, lo hablo con el secretario de Agroindustria, no tengo dudas que el productor va a vender. No tengo dudas que el productor va a tratar de vivir, va a tratar de acomodar su situación. O sea, poner en una hasta cuasi extorsión de decir, vendan, por favor, claro, que ustedes son los responsables si no venden. Cuando vos tenés a los exportadores que tienen 365 días para liquidar los dólares. O sea que puede estar un año. Que se lo dio el gobierno eso. Que se lo dio el mismo gobierno. Entonces, no presionen a un sector que sí es dinámico, que sí invertimos, que sí intentamos seguir adelante que hay muchos actores, por otro lado, que juegan, entran y salen, pero los que por ahí somos genuinos, intentamos quedarnos en la producción y demás, vamos a poder vender nuestra producción para cubrir nuestros compromisos, para poder hacer las inversiones en mejoras nuevas con tasas de intereses exorbitantes. Claro. Hoy el crédito no es una alternativa, entonces el productor es lógico que guarde sus granos como única moneda de cambio que va a acompañar la devaluación del peso y que va en dólares. Hay una cuestión hasta de supervivencia. A mí me gustaría que muchos de otros sectores que hasta lo dicen inquisidoramente, que claro, a ver, si no estuviesen en la misma situación, es una cuestión de la economía, es una cuestión en una economía tan inestable hasta de supervivencia. No tengo duda que el productor va a ejecutar las ventas porque hay gran parte que la necesita para cubrir compromisos. Y la otra parte va a esperar, o sea, por una cuestión lógica. Si vos no tenés la compra de una maquinaria, hoy los costos que tiene una maquinaria agrícola tienen que ser con financiamiento. Y si no hay financiamiento, el productor va a esperar y va a ir cubriendo sus necesidades, cubriendo la mejora de la máquina, la reparación y demás con su moneda de cambio, que es el grano. En definitiva, va a servir. Yo no sé si es solamente la única que le queda al país. O sea, es realmente preocupante desde ese punto de vista, ¿no? No van a salir a vender todo lo que tienen de entrada, eso está claro. No, porque aparte no sería hay una cuestión racional. Lo hablaba con un colega de ustedes. No solo que no sería una conducta irracional, sino que hay una cuestión hasta de lógica. Yo creo que colapsa el sistema. Ah, bueno, claro, sí. Es una cuestión lógica. Sí, sí. No hay sistema terminales, de pago económico, de pago financiero posible para liquidar absolutamente el 100% de las 140 millones de toneladas establecidas entre los diferentes cultivos de Argentina. No hay logística portuaria, no hay terminales, no hay rutas. Nosotros transportamos casi el 70% de nuestra producción en camiones todavía. O sea, es prácticamente colapsar el sistema. No es lógico. Si fíjense ustedes,
Llevamos 8 o 10 días de cosecha y había 8.000 y pico camiones en las 3 terminales portuarias más grandes de Rosario, 20 kilómetros de cola. O sea, es una situación que también tiene ese componente que no es tan sencillo. Y aparte no es bueno que así ocurra. Atenta con el precio, ¿no? Claro, colapsaría porque si vos vas con la venta normal progresiva, hay una cuestión de derrame progresivo en la economía del pueblo, donde el productor lleva a sus hijos al colegio y demás, que va, digamos, particionando ese movimiento económico, ese movimiento financiero. Entonces, me parece que es hasta de sentido común, ¿no? Y hablabas también de la cuestión de incertidumbre política, porque hay incertidumbre económica, hay recesión, baja de consumo, pero tampoco se ven figuras ni opciones que la tengan más o menos clara para dónde hay que salir. Yo creo que nosotros, y esto es una opinión más allá de la función que me toca desde lo gremial, es más personal como ciudadano. Yo lamentablemente voy a la tendencia de volver a elegir entre lo viejo y lo nuevo, o entre los dos, de la teoría de los dos demonios, entre uno y el otro, entre lo menos peor, y no hay una oferta, porque esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, y tengo diálogo, muy buen diálogo con todas las fuerzas políticas y con todas las representaciones, pero nos están llevando a otra vez a decir que la solución de los problemas fueron muchos de que fueron parte de los problemas. O sea, no hay una alternativa de alguien que venga o que represente una fuerza política, como puede ser la Unión Cívica Radical, como puede ser el peronismo, como puede ser Cambiemos, más vieja o menos vieja, pero con aire renovado, con una división de otro sector. Los mismos que nos están diciendo, denme en 4 años más, porque en 4 años voy a salir, son los mismos que no encontraron la vuelta. Y los otros que están diciendo, este modelo se terminó, vamos a volver nosotros, son los mismos que también nos llevaron a estar como estamos. O sea, sumado que una persona de 76 años, con el mayor de los respetos que me puede tener, no puede estar hoy con el desgaste que significa esta economía y este país tan frenético, ser una opción tampoco. En definitiva, estamos despavoridos los ciudadanos de a pie, quienes no tenemos ninguna afinidad, quienes no tenemos ninguna militancia política, que lo hacemos más por una cuestión doctrinaria, o que se hace más por doctrina, ese es otro gran mal de la Argentina, no tenemos una opción de decir, este es el camino. Y no me quiero olvidar del candidato del Partido Libertario también, que presenta grandes soluciones mágicas que vivimos, que son muy difíciles. Gobernar es muy difícil. Y me lo dijo un gran amigo que sí tuvo funciones públicas. Una cosa es cuando, mientras más el teorema de Baglini, mientras más lejos está del poder, más fácil te parece y más fácil son las soluciones que aporta. Entonces estamos en lo mismo y sigue pasando el tiempo, y siguen pasando los años, y sigue pasando las oportunidades dilapidadas de este país, y seguimos igual, es muy triste, ¿no? Javier, muchísimas gracias. ¿Va a seguir en la gremial agropecuaria o no? Sí, la verdad que, bueno, yo soy vicepresidente de Cartes, que es nuestra confederación regional. Es donde más cómodo me encuentro, así que seguiremos desde ese punto de vista. Siempre aportando un poco, yéndome un poco más a mis actividades, que también son necesarias. Pero también ligado a CRA, yendo a Buenos Aires a CRA, porque me formé de los Ateneos para eso, y creo que el gremial rural es el mejor aporte que le puedo hacer hoy a esta cuestión sectorial que tanto queremos, que es el campo, ¿no? Bien. Gracias, como siempre. Gracias. Un gusto. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. CGM Banda Norte. Inauguramos el primer centro de gestión municipal. Por primera vez, una extensión municipal en el territorio de manera permanente, brindando servicios para mejorar la calidad de vida de cada uno de los riocuartenses. Te esperamos de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, en el Parque Sarmiento. Y para los vecinos de Banda Norte es muy importante, nos va a agilizar un montón. Estamos modernizando el Estado municipal para estar cada vez más cerca. Otro compromiso cumplido. Gobierno de Río Cuarto. Imagina el evento nacional por el desarrollo del país, buscando un punto de enlace, protagonistas, multitemas, visiones, descubrir lo que nos une para avanzar con el otro. Imagina
Solo juntos. 16 y 17 de mayo. Río Cuarto, Córdoba. www.congresoimagina.com. Fan. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Continuamos en Entre Líneas y bueno, hablábamos hace un instante del sector productivo, del sector agropecuario. Y de los inconvenientes que se están produciendo. Y de los inconvenientes, más allá de esta buena performance que está teniendo la campaña gruesa y que va próxima a convertirse tal vez en un récord en Argentina. Bueno, es una buena entre tantas malas que hay por allí, ¿no? Pero nos vamos a pasar a otro sector productivo que no la está pasando tan bien o que tiene pocas expectativas para adelante, ¿no? A diferencia del campo, y es el sector industrial. Está Marcelo Uribarren en comunicación y vía Skype con el programa, que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba y a quien ya estamos saludando. Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, como recién hablábamos con el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, daba un panorama que vienen mal de la campaña anterior, pero por lo menos tienen expectativas y buenas en esta. El sector industrial tiene otro panorama, parece, ¿no? Viene mal y la perspectiva no es tan buena. Y lo que pasa es que la estructura de costos ha crecido enormemente en estos últimos tiempos, sumado por supuesto a una presión impositiva que es asfixiante, y por otro lado en lo que es ingresos el nivel de actividad ha bajado mucho. Cuando se habla de que el campo va a tener una buena cosecha, una muy buena cosecha, y eso seguramente va a revitalizar ese sector, pero de allí a que esto llegue y derrame al sector industrial, esto no es tan seguro que ocurra. Puede ocurrir seguramente en algunas en industrias que tengan que ver con el consumo básico, industrias alimenticias, o alguna otra cuestión similar, pero por ejemplo no va a ocurrir en aquellos sectores donde viene capital, inversiones de largo plazo, o algunos otros sectores más técnicos que no tengan que ver directamente con el consumo. Marcelo, ustedes habían planteado ante el Gobierno Nacional, más específicamente ante el ministro Dante Sica, la situación límite que viven muchas industrias cordobesas y el hecho de que no queda demasiado tiempo por encontrar algunas soluciones y evitar que algunas lleguen a una situación irrecuperable. ¿Cómo vieron el planteo ante el Gobierno Nacional y si han tenido algún tipo de respuesta? Mirá, nos reunimos todas las cámaras que forman parte de la UIC, y cada sector le planteó sus características, es muy heterogéneo y cada uno tiene sus particularidades. Lo único que sí está claro que todos tenemos serios problemas, y bueno, la respuesta es que ellos veían un cierto nivel de cambio en la pendiente descendiente con respecto a consumo, y que veían que esto podía ir revirtiéndose a partir de esta cosecha que se está dando en este momento. Lo positivo de esa reunión fue que esa reunión se va a dar cada 30 días y podremos la próxima vez que nos juntemos con el ministro explicarle que por ahí las cosas no han cambiado y que la situación va a crecer, la situación crítica va creciendo día a día, o que quizás veamos algún saldo positivo en el análisis que ellos han hecho. Nosotros hoy por hoy no lo vemos. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días antes de la reunión. El panorama es complicado y aquí lo que más preocupa, ¿qué es? La inflación, son las tasas, la falta de financiamiento, la caída de la demanda. ¿Por dónde pasan los nudos centrales de este problema? Y bueno, si uno piensa que el equilibrio fiscal que se está buscando está atado a
al dólar y como antagonismo de eso es la tasa de interés, y para planchar el dólar hace falta una tasa de interés exorbitante. Eso no solo limita la capacidad de crédito que tenemos los industriales para financiarnos, no solo para clientes, sino capital de trabajo, sino también expulsa la inversión, porque hoy en día ese dinero va todo a plazo fijo o a una especulación financiera, porque puesto que mucha gente que lo puede tener trata de no ir a lugares productivos donde el nivel de actividad está tan bajo. Es más fácil rentabilizarlo en una cuota financiera que llevarlo a trabajar. Esa es la regla de juego que vimos hoy, y es por eso que el nivel de actividad industrial está tan caído. ¿Qué pasa con el nivel de empleo? ¿Se pueden sostener los puestos de trabajo que hoy existen o se va a producir un deterioro todavía mayor en la medida que no haya ninguna reacción de la economía? Bueno, esto es, el ajuste las empresas ya lo han hecho. Se hizo el año pasado, no nos olvidemos que estamos hace 10 meses que estamos en recesión. Esto es inusitado, digamos, para la economía nuestra, y esto va a continuar algunos meses, si no varios meses más. Entonces, desde ese punto de vista, la situación es crítica y nosotros estamos midiendo a corto plazo, ya no medimos a los próximos 6 meses o hasta fin de año, y el nivel de empleo que queda, el que la empresa quiere sostener a contra viento y marea, porque es donde está el potencial del negocio, se va a defender en función de que haya ingresos para poder sostenerlo. No hay otra forma que esto sea así. ¿Sobre qué expectativas se paran hoy? ¿Qué creen por dónde creen que puede venir alguna solución? Bueno, la cosecha algo va a derramar. Se supone que, bueno, en la parte de jubilaciones también, aparentemente las jubilaciones van a crecer algo más que la inflación. Aparentemente se dicen, algunos economistas dicen que los sueldos quizás también. Entonces quizás haya un crecimiento en el consumo. Va a haber algún plan de 12 para electrodomésticos y bueno, esperamos de que la cosecha, cuando la gente de campo, bueno, venda y nutra la economía con sus ingresos, por ahí entre todo esto sirva no para un crecimiento, sino para que la meseta no caiga, sino que se transforme en una meseta por lo menos de aplanamiento, y tratar de que las cosas no empeoren más uno de lo que están, vuelvo a repetir, la situación es crítica y bueno, el horizonte es el que les estoy planteando, no piensen que va a haber mucho más. Se espera, algunos economistas nos dicen que el gobierno seguramente va a derramar dinero en la playa antes de las elecciones. Bueno, veremos qué es lo que pasa y de esta manera cómo se puede llegar a las elecciones de otra manera. Yo lo que digo es que todo esto que puede ocurrir son parches que no tienen que ver con un proyecto de desarrollo que el país necesita para pegar la vuelta a lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos que ya para ver el mediano plazo, que en las próximas elecciones realmente el que gane tenga un proyecto de desarrollo, una política de Estado que lo avale la mayor cantidad de fuerzas políticas para que tenga consenso y se pueda llevar a cabo de alguna vez por todas, porque si no vamos a llegar a fin de año con una industria muy deteriorada y bueno, no estaría en condiciones de poder seguir soportando un 2020 en estas circunstancias. O sea que la expectativa está puesta después del 10 de diciembre. Y yo te digo que hay que tener expectativas, porque sin expectativas, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que tener templanza para este momento y tratar de concientizarnos entre todos de que depende de nosotros que saquemos este país adelante. Marcelo, la situación recesiva que ya lleva 10 meses, como mencionabas, ¿se complicó por algunas decisiones del gobierno, por ejemplo, en cuanto a la apertura de importaciones en algunos sectores?
Se complicó fundamentalmente porque hoy la apertura de importaciones, nosotros no queremos no jugar el juego de competir. Ahora, cuando uno llega a la apertura de importaciones débil, con tasas de interés altas que no te permiten invertir en tecnología para después poder competir con bajos costos, cuando la presión impositiva es la más alta del mundo, cuando nos ponen retenciones para poder competir en el extranjero. Y bueno, competir con ese criterio contra productos importados, la verdad que es una lucha muy desigual, ¿no? Entonces, lo que pedimos son reglas de juego y las mismas reglas de juego que tienen nuestros competidores para que por lo menos tengamos las mismas posibilidades que ellos para poder luchar y competir, algo que creemos que es sano. Fíjense que hoy, como se ve a nivel de consumo, que el déficit comercial es positivo, puesto que justamente las importaciones se han caído porque el consumo hoy prácticamente ha desaparecido. Marcelo Uribarren, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Bueno, un placer y un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas analizando el contexto económico complejo que vive el país. Imagina el evento nacional por el desarrollo del país, buscando un punto de enlace, protagonistas, multitemas, visiones, descubrir lo que nos une para avanzar con el otro. Imagina, solo juntos. 16 y 17 de mayo, Río Cuarto, Córdoba, www.congresoimagina.com. 25.000 viviendas en 4 años. Juan Schiaretti encabezó una reunión con autoridades del Gabinete Provincial y del Banco de Córdoba para avanzar en el proyecto de nuevas unidades habitacionales destinadas a familias de clase media y de sectores vulnerables de Capital y el interior provincial. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. CGM Banda Norte. Inauguramos el primer centro de gestión municipal. Por primera vez, una extensión municipal en el territorio de manera permanente, brindando servicios para mejorar la calidad de vida de cada uno de los riocuartenses. Te esperamos de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, en el Parque Sarmiento. Y para los vecinos de Banda Norte es muy importante, nos va a agilizar un montón. Estamos modernizando el Estado municipal para estar cada vez más cerca. Otro compromiso cumplido. Gobierno de Río Cuarto. Continuamos en Entre Líneas y bueno, nos fuimos del campo a la industria y de la industria nos vamos a ir al comercio minorista. A la situación y a la realidad que están viviendo las familias todos los días, ¿no? Sí, también, por supuesto. La inflación que están padeciendo, pero además, cómo está cambiando los hábitos de consumo de las familias, la inflación sostenida, la pérdida de poder adquisitivo, la imposibilidad ya manifiesta de acceder a ciertos bienes que formaban parte de la dieta habitual de los argentinos y que hoy se han hecho prohibitivos. Bueno, y que en las últimas horas se conoció por una publicación de Puntal
Así es. Correspondiente al Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Que hace un trabajo muy completo. Se relevan 1000 comercios en toda la provincia, sí, muy grande, capital e interior, y allí se determinan no solamente cómo se comportan los precios, sino además otros parámetros como los que mencionábamos, ¿no? Cómo afecta al consumo de la gente la crisis que se está viviendo en el país. Bueno, Vanessa Ruiz es la gerenta general del Centro de Almaceneros y está en comunicación telefónica con nosotros. Vanessa, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿hay cambios de hábitos en el consumo a partir de la crisis? Es así, nosotros desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, ya en su 10º año de trabajo consecutivo, bueno, mes a mes vamos analizando los parámetros económicos, pero también los parámetros de consumo, los hábitos de consumo. Bueno, con los incrementos que está teniendo últimamente nuestra canasta básica alimentaria, un incremento que si lo analizamos interanualmente es del 68,20%, por supuesto que se reflejan profundos cambios en el hábito, en los hábitos de consumo, un desplazamiento hacia el consumo de segundas y terceras marcas, pero esto ya pasó a otra faceta. Esto, segundas y terceras marcas, inició hace 2 o 3 años. Hoy por hoy, lo anunciaban ustedes, algunos productos se han convertido en verdaderas delicatessen hoy por hoy en la mesa familiar, y vamos a hablar que una taza de café, un trozo de queso, un dulce de leche, un poco de manteca en el desayuno de los niños, bueno, es algo suntuoso por sus altísimos incrementos. Hoy por hoy resultan prohibitivos para las familias y sobre todo para las familias más vulnerables acceder a estos productos, obviamente asociado al encarecimiento constante de los productos. Veíamos algunas caídas muy pronunciadas en productos que forman parte, o formaban parte por lo menos, de la dieta habitual de los argentinos. La carne vacuna ha caído un 25%, los lácteos han caído también 23 o 24%, caídas muy pronunciadas que después se trasladan a un tipo de productos de menor calidad alimenticia, ¿no? Es así, con toda la línea de los lácteos. Recordemos que en 2 meses, en febrero y en marzo, la leche fluida tuvo un incremento del 34%, 17 para un mes, 17% de incremento para el siguiente mes. Esto, asociado también a lo que sucedió, al fenómeno de lo que sucedió en marzo, que fue la desaparición de las segundas y terceras marcas de leche, quedando solamente instalada la primera marca. Por supuesto, el doble impacto en el bolsillo. Bien lo decías, 25,3 fue la pérdida en el consumo de leche fluida. A ello ha acompañado todos los lácteos, 23,4, si uno se refiere en cuanto a los quesos, casi un 25% en cuanto a la línea de yogures, y aparece también en estas alternativas más económicas, pero también en la falta de información del consumidor, estos alimentos a base de leche y a base de yogur, que han de mucha menos calidad, ¿no? Su consumo. De mucha menos calidad. Solamente tiene el 30% de componente original. Pero ello, por supuesto que son aptas para el consumo humano, están debidamente reglamentadas y aprobadas, pero la falta de información hacia el consumidor final, son más económicos también, conllevan a que se los elija creyendo que es leche o creyendo que es yogur, pero son alimentos a base de... Claro, de hecho obviamente en las etiquetas incluso tienen hasta los nombres de manera engañosa, ¿no? Es así, en una de las marcas que se comercializan en Buenos Aires, ya el Ministerio de Agroindustria bonaerense ha prohibido la comercialización hasta que no se modifique el packaging. Claro. ¿Por qué ello? Porque decía, digamos, una letra más bien grande, pero de distinto color, alimento a base de leche, solamente leche, resaltado más grande y de color distinto, y por supuesto con el mismo formato, con el mismo dibujo. El Código Alimentario Argentino en esto es muy claro en referirse a que el packaging no debe inducir al error ni al engaño. Pero si
la presentación a veces es blanca, con una vaquita, y en una letra muy pequeña se denomina alimento a base de leche, bueno, cuando dictamina el bolsillo y hoy por hoy el consumidor cree que compra una muy buena oferta, resulta que no está en oferta porque no es el producto original. Un tip para darse cuenta de estos productos es, en esta serie de productos no dice el producto original, no dice leche, no dice queso, lo mismo sucede con los rallados, que, bueno, el Código Alimentario especifica que para que diga queso rallado tiene que tener más del 35% de queso recianito. Ni siquiera llega a ser ese porcentaje, entonces se le denominan rallados, tienen el componente de un poco de queso y un poco de sémola, de trigo cambial, de saborizantes, de aromatizantes, pero por supuesto que quesos no son. Vanessa, también esta situación compromete la sustentabilidad de los comercios, ¿no? En la encuesta veíamos cómo crece, como un método que tiene la gente de llegar a fin de mes, el fiado en los pequeños almacenes, pero también la incobrabilidad de esos fiados. Es así, son números difíciles para el sector comercial, hay una pérdida profunda de ventas, hay también todo un financiamiento de los alimentos y uno de las patas de financiamiento, sobre todo en los sectores más vulnerables, aquellos que no cuentan con una tarjeta de crédito, se encuentra el famoso fiado, más vigente que nunca, 34,16% es el porcentual de las ventas que realiza un comercio minorista. También frente a estos números crecen los índices de morosidad cercano al 38%, incobrabilidad cercano al 21%. Muchas veces esta es la única herramienta que tienen las familias para llevar los alimentos a sus hogares, así como tenemos hoy por hoy el financiamiento con tarjetas que ha crecido a un 58%, el financiamiento de los alimentos, un formato si se quiere nuevo para los últimos tiempos de fuertes incrementos en materia alimentaria. Vanessa Ruiz, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Bueno, un panorama complejo también, ¿no? También, ¿no? El panorama, bueno. Tanto para las familias que no pueden acceder a los alimentos a los que accedían, hasta esta situación muy compleja de la economía, como para los comercios que están buscando formas de sostenerse, ¿no?, en medio de esta tormenta. Y los que se aprovechan siempre, ¿no? Así es. Y quienes controlan o deben controlar que no están. Algunas cuestiones por ahí están ocupados en otra cosa. Nosotros nos despedimos. Así es. Nos vamos hasta el próximo jueves con un aviso. Sí. Cambio de horario desde el próximo jueves. No vamos a estar más a las 21:30, sino un poquito antes, desde las 21. Así es. El jueves que viene nos reencontraremos en Entre Líneas. Adiós. Chao.